Escritor chiapaneco acaba de publicar con la editorial Pinos Alados. Ney, es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Doc. Primeramente agradecerle el espacio y la tarde en que compartimos la palabra y el amor a los libros. Fíjate que esta novela, ya hemos visto 2 de tus novelas, esta es la tercera. La tercera. Y para empezar, esa imagen de la portada llama mucho la atención. Sí, es una obra que se llama Sísifo entre el horror y la belleza. La pintó la maestra Maura Fassi Pastorino. Ella es escritora, poeta, ha formado a un sinfín de generaciones de escritores, y dentro de las muchas artes que domina, pues ella pinta, y es uno de esos cuadros que está en esta obra presente. Fíjate, muy interesante. De hecho, me llama la atención lo que se escribe como parte de la narrativa de lo que trata la novela, que es publicada en Querétaro en este año. En estas páginas se cuentan muchas historias, la voz del narrador omnisciente también es polifónica, un orfeón que no cesa jamás, una novela que espejea la realidad desde muchos ángulos. El autor indaga en la historia local, pero también en la historia nacional, en la historia personal de cada personaje y en la poesía que tanto fructifica y enriquece a su tierra natal. De fondo se oye una marimba cuyos acordes nos trae un viento cargado de nostalgia a nuestros días, a nuestros sueños, y hace el recuento de todas las pérdidas que nos han marcado. Y de hecho, para hablar de esta novela tenemos 2 programas, porque invité al escritor Ney Antonio Salinas con esta obra para que esté con nosotros en 2 programas, hablando de esta tercera novela. El escribir narrativa no es fácil, requiere de mucha disciplina, pero también de mucha lectura, conocimiento y por supuesto de habilidad, que eso ya trae quien se dedica a la narrativa. ¿Cómo surge esta novela, Ney? Bueno, Venablos de Ira, para empezar, el título tiene que ver con una obra que se llama Metzeta del escritor Gerardo Arana, un escritor que partió de este mundo muy joven, que tenía un futuro brillante en las letras y que incluso su obra ha sido reconocida en diversos foros, en diversas antologías y recopilaciones. Entonces de ahí surge, porque es un verso que maneja dentro de su narrativa, que es una prosa muy poética y altamente estilizada, con diversos niveles de profundidad, y es innovadora en muchos sentidos. Entonces, como un homenaje a su obra, a la obra pues de este autor, surge la cuestión del título. Ahora la historia viene a formar parte de un gran ciclo narrativo que estoy planteando, en el que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es el eje central, y con mis otras novelas tiene ciertas conexiones, ciertos pasajes, tanto visibles como subterráneos, y no son continuación, historias continuadas, sino son historias que se conectan en algunos puntos y que tienen como eje central la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, enmarcados pues dentro de una temática de novela negra, donde hay crimen, violencia, intriga, persecuciones, la poesía también está presente. Entonces viene siendo el génesis de la historia, es poder contar ese gran ciclo narrativo que estoy planteando, más o menos como del año 2006 a lo que llevamos más o menos. La última novela de esta serie va a cerrar con el tiempo de pandemia,
todavía está en proceso de edición, pero esta novela tiene que ver con la violencia, ¿no? La violencia, la soledad, el proceso de escritura de la poesía. Al final es la historia de un poeta que tiene que huir, ¿no? de crímenes, de crímenes que le están imputando, pero también tiene que buscar el refugio para poder escribir, si no enloquece. Estas cuestiones que para un escritor son vitales, ¿no? Que para nosotros pareciera son básicas, ¿no? Pero el escritor necesita correr de su cotidianidad para poder encontrar esos espacios, esos silencios, para poder escribir, y en el trance tiene que escapar de gente que le quiere imputar un crimen porque es como un chivo expiatorio. Muchas historias, ¿no? Aparece también un ex militar, el político encumbrado que ejerce el poder desde mero arriba, las mujeres, ¿no? Las mujeres que pueden ser artistas, amas de casa o ejecutivas en una empresa, que también tienen un rol importante, ¿no? Muy interesante porque, digo, el primer libro que escribiste fue un libro de relatos, El Retorno y otras nocturnidades, y esto fue en 2013, sí. Siendo que tú eres un ingeniero de planeación y manejo de recursos naturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. De Chapingo. De Chapingo. Sí. De Chapingo. Y después de escribir este libro de relatos, escribes la primera novela, que es Sombras de la Avenida. Y luego escribes la segunda novela, que es Sino del Éstrigo. Y ahora tenemos esta primicia para Ultimátum, el estar presentando Venablos de Ira, que aquí acaba de destapar los libros para dedicarnos uno y que pudiéramos tener esa primicia de la historia. Voy a escribir algo en el periódico para que ustedes conozcan una sinopsis de lo que es la novela, pero ¿cómo ha cambiado el lenguaje de Ney Antonio Salinas de la primera a esta tercera novela? ¿Te sientes igual o te sientes diferente? Lo que pasa es que cada historia tiene sus propias exigencias, por así decirlo, ¿no? Sus propias exigencias del lenguaje. En todas mis novelas se va a encontrar poesía. A lo mejor por este sueño que tuve al empezar a escribir de querer ser poeta, pero está como esa presencia de la poesía siempre ahí. Entonces también están presentes otros géneros, ¿no? Como la crónica, podría ser que el reportaje o en algunos casos el cuento, pero esto mismo genera exigencias, ¿no? de escritura, y yo siento que de la primera novela a esta hay como un tirón, un encarrilamiento, ¿no? Una cuestión de como en la pista de aterrizaje, ¿no? Que estás por lanzar el avión y esto va ganando velocidad. Comentábamos pues que yo como un objetivo personal tengo el ejercicio, ¿no? Como un taller individual, ¿no? de escritura, de escribir por lo menos una novela al año. Si se publica o no es independiente, ¿no? O si se edita. La cuestión es escribirla, ¿no? Para generar esta disciplina de escritura, para estar siempre en ejercicio del lenguaje, porque esto es como cualquier deporte, ¿no? Si se deja de practicar también se pierde práctica, se pierde la disciplina, ¿no? que genera, que exige, ¿no? Entonces creo yo que escribir también debería ser considerado un deporte extremo porque te genera adrenalina, consumo de calorías, ansiedad en muchos casos, una especie de compulsión y obsesión para poder decir no me va a bastar una vida para leer todo lo que quiero leer, ni tampoco para escribir todo lo que quiero escribir.
Entonces más o menos así es como yo concibo esto, ¿no? Hay como un gusto, ¿no? Un encarrilamiento desde el primer libro hasta acá, en el que uno en verdad disfruta escribir, y por lo mismo esta exigencia de la cotidianidad que te mete en el mundo laboral, en el mundo familiar y todo. Entonces es importante y estratégico encontrar esos espacios de silencio, de soledad para escribir, y es ahí, ¿no? Es una lucha que tienes que tener como escritor para poder encontrar tu voz, tu estilo, tus temas. En este caso, terminando la serie, ¿no?, que estoy escribiendo sobre Tuxtla Gutiérrez, pues yo también retomaría otros textos que no necesariamente hablan de Tuxtla, ¿no?, pero sí de Chiapas, que ubican estas historias que tenemos que contar como chiapanecos y que nos marcan, ¿no?, que normalmente hemos sido asociados a una tierra, a un estado muy tranquilo, muy ameno para la convivencia, para el turismo, pero de unos años para acá hemos observado una dinámica muy cambiante de nuestra sociedad y que de cierta manera permea en el arte, ¿no? Y la novela negra da cuenta de ello, ¿no?, de estas historias oscuras que están ocurriendo, que desde la ficción, cabe aclarar, desde la ficción tratamos de llevar hacia la novela para saber, ¿no?, para explorar estos límites de dónde estamos, a dónde podemos llegar o dónde no debemos llegar, o no sé, como un testimonio de nuestro tiempo, ¿no? Platicaba en estos días con el maestro Alejandro Aldana, que le mandamos un cordial saludo, un abrazo. Le tenemos mucho cariño al maestro Alejandro Aldana, también novelista y filósofo, con respecto a que cuando escribes una novela, de repente las personas se han quedado con la idea de que el escritor tiene el dominio de los personajes, pero de repente los personajes como que se mueven. ¿Te pasa lo mismo? Sí. Hay personajes que la historia te exige que, por ejemplo, se apaga su historia en una novela, pero de repente en una siguiente puedes tener un eco de esa historia, ¿no? Un destello, o que aparezca como un personaje secundario, porque te va, en mi caso, pues la narrativa que estoy construyendo intenta reflejar ese tejido que hay en la vida, ¿no? Que todo está entrelazado, todo es un todo. Entonces los personajes pueden cambiar, ¿no?, de una historia a otra en el tiempo también, envejecen o sufren algún accidente, algún percance, y todo eso también influye en la psique del personaje, ¿no?, y te obliga a estar siempre atento a la evolución de esto y cómo va a encajar en la historia, qué va a ser, qué consecuencias va a tener, y sobre todo pues saber plasmarlo, ¿no?, de manera convincente. ¿Y de dónde sale el que hagas una saga o una serie sobre Tuxtla Gutiérrez? Escuchaba al maestro Felipe Montes Espino Barros con la saga de Monterrey. Lleva una serie de novelas. Voy a estar con él la próxima semana, de hecho, platicando en Monterrey. Y luego al maestro Aldana ahorita con esa saga donde trae a Sibelius como personaje. Y ahorita ya habíamos platicado la vez anterior con respecto a que estabas haciendo esa saga o esa serie con respecto a Tuxtla Gutiérrez, lo cual me parece extraordinario que estés plasmando lo que está pasando en este momento en la ficción, con una mezcla de la realidad y además con una forma magistral. No sé si me permitas que lea los primeros renglones, y lo quiero leer, y luego para que leas un pedacito de la parte que más te guste, Okay. Para que escuchen las amigas y amigos que nos ven aquí en Mundo de Letras la forma como narra el autor. Caminar, eso era lo que hacía falta mucho. La maleta lista y el departamento vacío, la barba de 2 semanas sin rasurar, lentes de sol, una gorra de los Dodgers y una lista de anhelos. Así decidió salir, caminó 2 cuadras,
Ese debía ser el Parque La Marimba, con las bancas verdes vacías, el falso adoquinado gris de cemento, los árboles cantando una canción muda y los autos alrededor al tope. Su cerebro estaba tieso. Los pensamientos se detenían antes de abrir la puerta y se quedaban ahí, quietos, mudos, conteniendo la respiración. Sí, ese tenía que ser el Parque de la Marimba. O una parte que te guste, bueno, sé que toda la novela le acaba gustando al autor, ¿no? Pero una parte que nos quieras compartir. Pues ahí, casi de la parte final, yo acostumbro, o mi estilo de escritura es este estilo fragmentario, experimental, de modo que el lector, cuando pasa a la última hoja de la obra, entiende todo el puzzle que se ha armado con la historia, con los personajes. Entonces así es más o menos la estructura de la novela. Entonces vamos a leer algo que tiene que ver con los sueños de un personaje. Los mundos dentro de una noche, vistos desde la cabina de un avión que despegó en las primeras horas del 1 de septiembre de 1939. Caminaba entre la selva. Arriba el cielo manifestaba toda su belleza, estrellado, claro, nítido. Caminaba por una vereda serpenteante, accidentada e imposible, que se internaba entre la fría noche y un territorio indómito, alejado de toda comprensión. La sensación que me provocaba toda esta inmensidad era un desasosiego terrible, una intranquilidad que me hacía suponer que me dirigía a presenciar el fin del mundo. Entre ese mundo de penumbra alcanzaba a distinguir la jungla y sus formas imposibles, y adelante, a unos cuantos metros de mí, avanzaba una sombra que a ratos volteaba, me guiaba hacia algún lugar. No podía tampoco alcanzarle para preguntar o indagar algo que me diera alguna luz del destino que me deparaba esa larga noche, este sueño interminable, esta pesadilla que apenas empezaba. Podía distinguir su forma atlética corriendo montaña arriba. Portaba un fusil de alto poder. No podría descifrar qué modelo ni qué calibre disparaba, pero era un arma de alto poder. A veces estaba a punto de caer en precipicios insondables. Me enredaba entre la maleza o caía en pequeños charcos que alguna lluvia torrencial había dejado ahí, exactos e invisibles a mis ojos, plenos de sueño y de algún rastro de conciencia. Tras de mí, a cierta distancia, adivinaba siluetas armadas que venían. Avanzaban a mi posición rápidamente, pero no para matarme, lo presentía, y así ocurría en el devenir del sueño. Me encanta. Amigas y amigos, estamos llegando al final de este programa. No se olviden que el escritor Ney Antonio Salinas estará con nosotros el próximo viernes para continuar hablando de esta novela Venablos de Ira, por la editorial Pinos Salados. ¿Dónde pueden conseguirla? Bueno, por el momento pues pueden localizarme en las redes sociales y nos coordinamos por ahí. Se acabó la primera edición, de eso estábamos platicando, pero ya están los libros por llegar, y entonces no debe faltar esta novela en su biblioteca para que puedan tener no solamente momentos de esparcimiento, sino también de reflexión y obviamente de entretenimiento. Amigas y amigos, es un gusto. No se olviden de ver los programas de noticieros de Ultimátum MX y los programas que tiene la entrevista, Así se canta, y todos los programas que tiene este diario para usted. Amigas y amigos, nos vemos y no se olviden de sonreír.